Se está iniciando. En cuanto ya lo vea, te aviso. Sí. Mientras les recordamos a nuestros participantes, bueno, primero les damos la bienvenida a los que se han ido uniendo y les recordamos que mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia. Gracias. Listo, me parece que ya podemos ir empezando. Ok, excelente. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos y a todas a nuestro cuarto webinar del Climathon Ciudad de México 2020. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre acción climática a nivel local. Tenemos a nuestra ponente, Daniela Villanueva. Daniela es ingeniera ambiental por el Instituto Politécnico Nacional. Es la responsable de proyectos en la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables de la SEDEMA y es líder climática por el Climate Reality Project. Bienvenida, Dani. Hola, mucho gusto. Disculpen el escándalo justo que acaba de llegar a mi casa del camión del gas. ¿Algo de entrada por internet? Sí. ¿Perdón? Les recordamos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la acción climática que se está llevando a nivel local en la Ciudad de México. Yo formo parte del equipo de la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables. Y pues bueno, nuestro tema es el cambio climático que, como ustedes saben, está inmerso en todo. Es una perspectiva muy holística. Por lo tanto, lo que les voy a presentar primero son conceptos básicos acerca del cambio climático, las causas, toda esta información muy aterrizada a la Ciudad de México, los efectos directos que estamos sufriendo, los factores que acentúan estos impactos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, arranco con esto del extracto del reporte del IPCC del 8 de octubre de 2018, porque para nosotras en el equipo es imprescindible decirles que nuestra línea guía es el 1.5 grados. No vamos a permitir que el calentamiento rebase el 1.5 grados porque sabemos que los efectos serían terribles, ¿no? Este reporte se publicó en 2018 y a muchas personas que nos dedicamos a la acción climática nos descorazonó darnos cuenta que ya hay efectos irreversibles y sin embargo queremos seguir intentando. Dentro de este reporte tenemos la certeza de que México a nivel país, más que solo la ciudad, debemos responder ante esta advertencia lanzada por el IPCC en el que las diferencias, me voy a saltar esta presentación, y las diferencias entre el 1.5 y los 2 grados de aumento son bastantes, ¿no? Esta diferencia de el 1.5 al 2 incluye que la temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas aumente. Asimismo, también los calores extremos, que ya no nos son tan ajenos, y las fuertes precipitaciones. Asimismo, también el déficit por sequía y precipitación en algunas regiones. Estos impactos me enfoqué bastante a la ciudad y son cosas que ya estamos viviendo, ¿no? Hoy día. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué necesitamos saber? Pues, ¿qué es el antropoceno? El antropoceno es esta era geológica en la que las actividades humanas están dominando el flujo de los recursos del planeta, de forma que estamos modificando todo a nuestro alrededor, los ecosistemas, las características físico-químicas del mismo, los fenómenos meteorológicos que resultan de las alteraciones en la atmósfera por nuestras emisiones en el día a día. El cambio climático, pues son estas emisiones que se derivan de nuestras actividades, ya saben, quemar combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, y bueno, hemos notado que esto ha cambiado drásticamente desde la revolución industrial y también tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico y económico, porque al momento en el que empezamos a adquirir más bienes, esos bienes que adquirimos pues son energía que estamos tomando del planeta y que estamos transformando, ¿no? Les comparto esta imagen que a mí me resulta impresionante. Esta es una imagen de 1984, es por parte de la NASA,
y quiero que chequen cómo pasa de esto en 1984 a esto en 2016. Quise arrancar con esto porque el cambio climático es real. Tal vez desde nuestra perspectiva creemos que no está ocurriendo a veces, pero sí está ocurriendo y tenemos bastante evidencia al respecto, en todo el globo, no solo en las ciudades. Luego, el calentamiento global, también tenemos evidencia, está relacionado con la imagen anterior, que es esta tendencia de aumento que hemos tenido en la temperatura. Y de nuevo, todo tiene que ver en gran parte con la quema de combustibles fósiles. Ahora, las causas del cambio climático las tenemos en dos segmentos principales. El primero es el aumento de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. En la Ciudad de México, para 2016, registramos que se emitieron 22 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, tenemos el registro a través del inventario de emisiones de la Ciudad de México de que se produjeron otras 19 millones de toneladas al exterior derivadas de la actividad de generación de energía y de otras actividades de transporte que son requeridas para el sustento de la vida en la ciudad. También es importante mencionar que para el año 2016, la Ciudad de México consumió el 7% de energía que se consumió en todo el país. Es decir, lo que hagamos en la ciudad va a tener consecuencias para todo el país y por lo tanto para el mundo, ¿no? Repito, esto es un enfoque muy holístico. De estas emisiones, es muy importante señalar que el 74% de esas 22 millones proviene del transporte terrestre. Y de ese 74%, el 83% corresponde al uso de auto particular, el 8% al transporte público y el 9% al transporte de carga. Asimismo, el consumo per cápita anual de energía equivale a 1.300 litros de gasolina o a 3 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante cuestionarnos. ¿Consumimos esos 1.300 litros de gasolina o consumimos más o consumimos menos? Después de la energía y la industria, la movilidad y la industria, la siguiente fuente de emisiones en la Ciudad de México más alta son los residuos. Al día producimos cerca de 13,000 toneladas, de las cuales el 50% está compuesto por residuos orgánicos, es decir, residuos que vienen de la comida o de la poda. El 89% del metano que emitimos viene también del manejo de nuestros residuos. Es muy importante darle la importancia, redundando, que tiene al metano, porque el metano tiene 25 veces más potencial de calentamiento que el CO2 equivalente. Es decir, que esas emisiones se multiplican muchísimo, ¿no? Y luego también es muy importante atender a que día a día, en promedio, generamos 1.37 kilogramos al día de residuos por persona. Esto es un promedio, porque hay alcaldías en las que se produce 1 kilo y hay otras alcaldías que son las alcaldías que tienen mayor poder adquisitivo, en las que se producen hasta 2 kilos. Y a mí me parece imprescindible ligar esto con el hecho de que en América Latina desperdiciamos por persona al año 223 kilos de comida. Esto es a lo largo de toda la cadena, pero es una cifra importante y que nos invita a reflexionar sobre si realmente estamos aprovechando nuestra comida y nos estamos relacionando de la forma adecuada con nuestro consumo. Esta gráfica también me parece impresionante un tanto. La obtuvimos a través del inventario de residuos 2017 y aquí es donde nos podemos dar cuenta, ¿no? De las 13,000 toneladas que se tratan, no estamos gestionando ni la mitad, no estamos manejando ni la mitad. Es decir, que gran parte de estos residuos se están yendo derechito al relleno sanitario, como el que vemos en esta imagen, se están yendo derechito al relleno sanitario sin haber pasado antes por alguna etapa de aprovechamiento o de valorización. Entonces, este problema, claro que es un problema del gobierno de la Ciudad de México, pero es un problema de todos porque
bueno, de acuerdo a nuestra legislación nacional, pues el residuo es responsabilidad de quien lo genera, ¿no? La siguiente gran causa que tenemos sobre el cambio climático es la reducción de sumideros de carbono. Yo no sé si sean todas las personas conscientes de esto, pero cerca del 59% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. Y otra cifra bastante impresionante es que de 1970 al año 2010, esto aumentó de 987 hectáreas que se habían perdido. Para el 2010 perdimos 11,278. Es decir, que en total hemos perdido, en esos 40 años se perdieron 8,600 hectáreas de cubierta forestal. ¿Y qué es lo que perdemos cuando perdemos cubierta forestal? ¿Qué es lo que perdemos cuando perdemos a los ecosistemas? Pues perdemos la capacidad de recarga del acuífero, perdemos la oportunidad de que esas hojas, por medio de la fotosíntesis, absorban el CO2 que estamos generando, perdemos a la biodiversidad, aumentamos en automático la temperatura, aumentan las inundaciones porque si quitamos la cubierta forestal y si modificamos a los suelos, entonces no habrá vida que retenga el agua, y eso es lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Lo estamos viviendo muy seguido en Ciudad de México, las inundaciones. Asimismo, también se afecta a la producción agropecuaria y rural porque entonces se enfrentan a eventos inesperados. Y simplemente perdemos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza por medio de actividades recreativas. ¿Y por qué los estamos perdiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues las principales causas son el cambio de uso de suelo y crecimiento urbano, el surgimiento de asentamientos humanos irregulares, la subdivisión de propiedades ejidales, que a veces cuando pasan de una generación a otra, pues los intereses de las generaciones más jóvenes ya no son los mismos que los intereses de las generaciones anteriores. Entonces, esto está llevando a que se venda y se compre el suelo de forma incontrolada, ¿no? Y también otra cosa son las actividades productivas que se realizan de forma inadecuada en las áreas verdes. Y esto incluye a la tala. Entonces, a la tala y a los cuerpos de agua. Y entonces aquí, a nivel ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Pues cuestionarnos, cuando compro algo de madera, ¿de dónde viene esta madera? Y antes de comprarlo, ¿de verdad lo necesito o puedo obtenerlo de alguna otra forma? Ahora les voy a hablar de los efectos del cambio climático que estamos teniendo ya. Aquí podemos ver un registro de la temperatura en grados centígrados. A mí me alegra mucho estar hablando con ustedes porque soy consciente de que no les tengo que convencer de que el cambio climático existe, a diferencia de en otras audiencias, pero aún así es importante ver, ¿no? Este cambio de 2 grados centígrados que hubo de los años 1800, de finales de 1800 al 2015. Y este efecto es sin contar al efecto isla de calor urbana. Y luego también tenemos la precipitación. En la precipitación lo que podemos observar es que cada vez es más impredecible. Y bueno, voy a continuar. Estos son los escenarios de temperatura. En un diagnóstico, esto es un estudio de SEDEMA, pero en un diagnóstico elaborado por el Centro Mario Molina, se esperan incrementos en la temperatura entre 2 y 4 grados. De 2015 a 2040 ya lo estamos viviendo y repito, sin contar el efecto isla de calor urbano. Y luego también en cuanto a las precipitaciones, lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez hay lluvias que son lluvias extremas en periodos muy cortitos de tiempo que nos ponen en jaque porque de repente se inunda. Y luego, ¿qué pasa? Se inunda en una colonia y en la colonia de al lado no pasa nada. Están como si nada. Y bueno, esto pone, aquí lo señalo, es muy peligroso, sobre todo para el área de Barrancas, y aquí esto es lo que indica este esquema, ¿no? El área de Barrancas que está al poniente de la ciudad. Ahora, la variación de la temperatura y de la precipitación resulta en inundaciones, en heladas y sequías, y de forma indirecta en deslaves.
Luego tenemos que hablar de aquello que son los factores que acentúan los impactos del cambio climático. No son los impactos directamente, pero las condiciones de los mismos modifican muchísimo el cómo los recibimos, cómo afecta nuestra vulnerabilidad ante ellos, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con calidad del aire. La calidad del aire influye. Hay una relación muy cercana entre calidad del aire y cambio climático. No son lo mismo propiamente, porque la calidad del aire no está directamente relacionada, no cuantifica siempre a los contaminantes, a los gases de efecto invernadero, sino más bien a los contaminantes criterio. De forma que ahí la relación es que muchas veces los contaminantes criterio son precursores de los gases de efecto invernadero. El segundo punto que tenemos, que es un factor que acentúa, es el efecto IQ, como ya les mencionaba, el efecto isla de calor urbana. Ahora, los impactos, como en todo, y lo estamos viviendo hoy día con la pandemia, no nos afectan igual en función de cuánto recibimos y en dónde vivimos. O sea, cuánto percibimos, de cuántos son nuestros ingresos y en qué zona de la ciudad vives. Es muy diferente cómo estamos viviendo la pandemia de un rincón a otro, ¿no? Entonces, a esto se refiere la falta de infraestructura y pobreza. Y también, de la misma forma que nos altera diferente en función de cómo vivimos, de las oportunidades que tenemos, también está la perspectiva de género. Los impactos son diferenciados para hombres y mujeres, y algo súper diferente, bueno, algo que hace una gran diferencia es la parte de la educación y la cultura, ¿no? Me gustó la idea de ponerlo alrededor de todo lo anterior, porque en función de nuestra educación, de nuestra cultura y de nuestros patrones de consumo y comportamiento, será como iremos evolucionando para convertirnos o no en una ciudad sustentable. Entonces, respecto a calidad del aire, la Ciudad de México contribuye al 6% de las emisiones totales del país. Y esta cifra es catastrófica. Al año mueren 7 millones de personas por enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. Entonces, ¿cómo nos afecta? Sí es diferente. Ahora les voy a hablar brevemente del efecto isla de calor urbano. El efecto IQ se refiere al aumento de la temperatura que se presenta en las áreas urbanas en comparación con las que se presentan en la periferia. Esta diferencia puede llegar a alcanzar los 12 grados en horas pico, cuando la radiación está a tope. Por ejemplo, no es lo mismo que estés en el Zócalo, en la plena explanada, a que estés en el bosque de Chapultepec. La temperatura es muy diferente. ¿Y por qué? Pues justo porque en el momento en el que pavimentamos toda la ciudad, pues se pierden los servicios ecosistémicos, ¿no? Por lo tanto, se pierde la oportunidad de que las plantas transpiren, se pierde esa regulación que hace la presencia de las plantas en automático, y también se pierde la biodiversidad del suelo. Nos pone bastante en jaque el efecto isla de calor urbano. Afortunadamente tenemos acciones que podemos llevar a cabo para contrarrestarlo, ¿no? Como tener plantas en tu azotea, que son los techos verdes, pintar o más bien usar impermeabilizante blanco para disminuir la temperatura en tu azotea. Eso también ayuda bastante a disminuir este efecto, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa tanto el efecto IQ? Pues porque se traduce en que los costos por el consumo de energía cuando sea verano van a aumentar, porque vamos a necesitar ventilación y aire acondicionado. Y también porque la propagación de enfermedades relacionadas con el calor, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, aumentan cuando hay episodios de calor. Aquí quiero mencionar, en alguna de las presentaciones pasadas, no me acuerdo si fue Natalia, sí, creo que fue Natalia Lever quien dijo que uno de los principales retos que tenemos es la falta de información. Y sí, aquí quiero señalar respecto al efecto IQ, hemos hecho el año pasado en la Ciudad de México, organizamos un seminario en el que nos reunimos con personas de la academia, y este grupo de expertos y expertas nos compartió que uno de los principales problemas que tenemos es que no hay
No hay un índice que diga, llego al hospital o llego a la clínica porque hubo un golpe de calor o porque tengo el golpe de calor y eso me provocó un problema cardiovascular. Esa relación no está registrada de forma numérica, y no solamente en la Ciudad de México, a nivel global. Nos estamos enfrentando a vacíos de información muy fuertes. Y también respecto al efecto IQ, pues estamos esperando, no es por ser alarmista, pero es la realidad. Debido al aumento de temperatura, estamos esperando en Ciudad de México que en cualquier momento haya dengue. Ya hay todo un sistema de alertas que diariamente está monitoreando a los mosquitos para ver si hay o no hay en estos mosquitos, ¿no? En la especie. Y bueno, repito, los impactos del cambio climático no nos pegan igual. Siempre, esta imagen me gusta mucho, es una fotografía que tomé en Santa Fe, es sobre, cuando la tomé pensando en el coeficiente Gini, que es este índice que nos señala la desigualdad entre las sociedades, ¿no? Entonces, la población vulnerable en Ciudad de México para el 2010, porque, repito, con los datos que necesitamos estar renovando para 2010, sumaba casi 2 millones de habitantes a las personas que vivían en zona de riesgo, es decir, en barrancas, ¿no? Luego, ya lo había mencionado también, la demanda de energía aumenta, pero muchas veces estas áreas de la ciudad no cuentan con estos servicios básicos. Asimismo, esto se relaciona con problemas de salud y sabemos que los grupos vulnerables pues, son el sector infantil y las personas mayores. Luego, si nos ponemos a pensar en las personas que día a día hacen su vida en la calle, pues enfrentamos problemas de hidratación o de cobijo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero también somos muy conscientes de que el costo de la inacción siempre va a ser superior a invertir en el proceso de adaptación que tenemos que pasar todas las personas en la Ciudad de México. Ahora, sobre perspectiva de género, los impactos son muy diferenciados. Por ejemplo, normalmente, y ahora también lo estamos viendo, esto del COVID está haciendo un ensayo para un pequeño ensayo comparado con la crisis climática o con la crisis de biodiversidad que tenemos enfrente, pero si nos ponemos a pensar, normalmente son las mujeres quienes están a cargo del cuidado de la familia. Normalmente son las mujeres quienes están a cargo de la reproducción social, es decir, de la educación de los hijos e hijas. Ahora, también las necesidades de desplazamiento son muy distintas entre hombres y mujeres, porque, por ejemplo, a lo mejor y lo más normal es que la mujer, pues, que si no trabaja, supongamos que es ama de casa, bueno, sí trabaja, pero no está remunerada, es ama de casa y entonces su desplazamiento es muy diferente al de una mujer que sí trabaja. También es muy diferente entre clases y estratos sociales, porque una mujer que se mueve en carro seguramente se va a sentir más segura de andar en la ciudad que una mujer que se mueve en transporte público. Y por ejemplo, si un día nos enfrentamos a una tromba y hay muchísima lluvia y te quedas atrapado o atrapada en la oficina, el riesgo que corre una mujer no es el mismo que corre un hombre al salir tarde del trabajo porque hubo una lluvia bomba, ¿no? Y bueno, voy a continuar. Me pareció importante retomar esta teoría porque la vulnerabilidad de género sí se ve diferenciada en función de las situaciones de riesgo, el grado de exposición, que era lo que mencionaba, como vas en transporte público o vas caminando o vas en carro, el deterioro de las condiciones de vida y la gestión del riesgo. Es decir, sí nos afecta de forma diferenciada tanto el COVID como el cambio climático. Estamos viendo una gran diferencia, ¿no? En cuanto a la educación y cultura, esto es meramente teórico. El acceso a la educación pues va a ser que lo que nos ayude, lo que nos complete como personas para tener herramientas y para poder proponer soluciones innovadoras a los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Que ahora ya no es solo cambio climático, también es el COVID, también es la crisis de biodiversidad. Y bueno, algo muy importante es considerar a todas esas personas que no tienen necesariamente el acceso
a la educación formal. Y es por eso que les tenemos que considerar al momento de querer fortalecer las capacidades adaptativas de la población, ¿no? Y bueno, ya aterrizando, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? En la Ciudad de México creemos que somos una caja de resonancia de la política nacional. Consideramos también que lo que se escucha aquí es muy probable que se escuche a nivel nacional. Eso es lo que buscamos en muchas de las políticas que se están trabajando. Como ya dije, en 2016 se emitían 22 millones de toneladas de CO2 anuales y se espera que en 10 años, si no hacemos nada, aumenten a cerca de 50 millones de toneladas. También se encuentra en un rango de vulnerabilidad medio y alto ante los efectos adversos del cambio climático. Y esto se traduciría en profundizar brechas de desigualdad y problemas socioambientales. Tenemos este presupuesto de carbono que nos señala cuánto podemos gastar de carbono, en teoría, cuánto podemos contaminar y cuánto tenemos que ir reduciendo respecto a los años, ¿no? Este es de 2019 a 2059 con la intención de llegar a carbono neutro. Y aquí estamos viendo que no estamos cumpliendo nuestro objetivo de llegar a carbono neutro a 2050, por lo que actualmente nos encontramos trabajando en el reajuste de este presupuesto. Y siempre con la trayectoria 1.5 grados. No nos queremos permitir que aumente más de 1.5 grados. Actualmente en el equipo que yo trabajo estamos elaborando la actualización de los instrumentos de política climática de la Ciudad de México, que son la Estrategia Local de Acción Climática. Ay, se me fue ahí un error de dedo, es al 2050, y el Programa de Acción Climática, que va a ser al 2030. Los ejes que estamos considerando son, para comenzar, movilidad sustentable. Es lo lógico que si sabemos que las emisiones, que casi más del 70% de emisiones proviene de este sector, pues querramos trabajar con este sector en particular. El segundo es la transición energética, y aquí es importante señalar que queremos una transición energética sí y justa. El tercer punto importante es la gestión integral de residuos. El cuarto, la resiliencia hídrica, porque también es cierto que la Ciudad de México está cerca de su hora cero dentro de los recursos hídricos, ¿no? Luego también tenemos las soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo urbano verde. Creemos en las comunidades y entonces también está la capacidad adaptativa para comunidades y la resiliencia urbana. El séptimo eje con quienes estamos trabajando muy de cerca es calidad del aire y, como punto final, cultura climática. Me parece muy importante decir y también me emociona decir que, por ejemplo, en los temas de gestión integral de residuos, calidad del aire, cultura climática, en realidad en todos estamos haciendo un trabajo intergubernamental muy importante. No solamente se está relacionando la Secretaría de Medio Ambiente, sino que también, por ejemplo, se está relacionando SEDECO, ¿no? Y súper importante, todos estos ejes que estamos considerando están fundamentados en la economía circular, la perspectiva de género y la inclusión de derechos humanos. Creemos verdaderamente que la transición energética va a ir acompañada de una transición a la economía circular, no puede ser de otra manera. Y finalmente les comparto esta lista de proyectos estratégicos que ya se están llevando a cabo en la ciudad, que son la vegetación de campo y ciudad, el saneamiento de cuerpos de agua, el manejo sustentable del agua, basura cero, movilidad integrada y sustentable, que es el programa de movilidad, y ciudad solar. Y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta. Yo imagino o espero que hayan ya escuchado de estos programas, que incluyen al Altépetul, al Reto Verde, de nuevo Basura Cero, Ecobici. Son de verdad esfuerzos enormes que se están concentrando en la Secretaría de Medio Ambiente, pues, para mejorar nuestro futuro, ¿no? Porque queremos un futuro.
Bueno, eso es todo de mi parte. Quedo pendiente por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Daniela. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. Voy a empezar con unas de Facebook. Efraín Arturo nos pregunta, tomando en cuenta lo que Daniela comentó del incremento de consumo de energía en verano por olas de calor que tengan, ¿qué tan cerca de esta Ciudad de México? Perdón, ahí empieza la pregunta, ¿qué tan cerca está la Ciudad de México de correr el mismo riesgo de apagones masivos que está teniendo ahora el sistema CAISO en Estados Unidos? Voy a ser honesta, no soy tan experta en el tema de energía, pero de acuerdo a mi formación y a lo que sé, no estamos cerca en este momento. De hecho, estamos trabajando y se han estado intentando impulsar proyectos para no tener que llegar a una crisis, sino hacer una transición a energía renovable, específicamente solar, en la Ciudad de México, para que podamos no llegar a ese punto de crisis. Además, gran parte de nuestra matriz pues viene también de energía hidroeléctrica, ¿no? A nivel nacional. Entonces creo que la situación cambia dependiendo la ciudad y dependiendo el país y la matriz del país y los recursos que tiene cada país. Vale, muchas gracias. Igual estoy viendo otro comentario dentro del chat de la sesión que va dirigido hacia el tema de cambio de uso del suelo y la protección de suelos de conservación de áreas protegidas. Y esto sobre todo es un comentario un poco largo, pero creo que sobre todo va enfocado hacia qué tanto riesgo se corre en las áreas de cambio de suelo para uso agroindustrial. Pues realmente ha habido un cambio agroindustrial muy alto. O sea, como les mencioné dentro de la presentación, muchas veces los ejidatarios son quienes deciden vender sus tierras. Y desde esa perspectiva, el gobierno pues no le podemos decir a las personas, ¿sabes qué? No vendas tu terreno, vive como tú quieras, arréglatelas y no lo vendas. Lo que sí estamos haciendo es trabajando en bonos forestales, en los que la propuesta es ofrecer a las personas, en este caso a ejidatarios y ejidatarias, un recurso constante para que puedan proteger esta sección de área, de terreno, ¿no? Este bosque. Eso es lo que estamos haciendo, porque realmente cuando se trata de propiedad privada es bastante complicado que tengamos pues una autoridad directa, ¿no? Es como si yo llegara y te digo, oye, no hagas esto con tus cosas. No se puede de esa forma tan directa. Entonces, pues sí, esa es mi respuesta hasta ahora. Los bonos forestales están siendo un éxito, se está haciendo en Chapultepec y también se está haciendo, no me acuerdo, ahí me parece 2 proyectos de bonos forestales y me parece que están siendo exitosos. No solamente se están haciendo aquí en Ciudad de México, también se está llevando a cabo en Oaxaca, y es una nueva perspectiva en la que asegurar que las personas reciban ingresos por conservar su área, que es algo que nos interesa mucho. Vale, muchas gracias. Igual, bueno, te quería, aprovechando que estamos aquí ya en las preguntas, te quería hacer una pregunta que va muy relacionada a justo uno de los temas del Climathon, que es la parte de movilidad. Y bueno, además ya tomando en cuenta que nos mostraste que realmente la movilidad es uno de los temas más importantes para combatir el cambio climático aquí en la Ciudad de México. Tú, bueno, según como tu experiencia, ¿qué tanta área de oportunidad o oportunidades, por ejemplo, para emprendimientos crees que haya en temas pues de movilidad en general, sean transporte público, sea de vías, sea cualquiera de los ejes temáticos de esta área? Creo que hay muchísima oportunidad en todo. O sea, de hecho, quiero que noten, mi presentación no fue de índole positiva, no fue tan de índole optimista, más bien vine a presentarles las problemáticas que tenemos porque todas estas problemáticas son áreas de oportunidad y son áreas de oportunidad para llevar a cabo negocios, para llevar a cabo emprendimiento y también para llevar a cabo desarrollo científico y tecnológico. Entonces, realmente la movilidad ha cambiado mucho en la ciudad. Es perceptible que en menos de 10 años
desde que tenemos Ecobici ha cambiado mucho. También somos muy conscientes, tanto en Secretaría de Medio Ambiente y también las personas de Semovia están trabajando en ello, de que hasta ahora ha sido centralizado, ¿no? O sea, la Ecobici solo se encuentra en ciertas áreas de la ciudad. Esto tiene que ver por motivos de seguridad de las mismas personas que los usan, pero creemos que sí, que viene un boom y justo todas las crisis son oportunidades, entonces creemos que sí va a cambiar. Me da mucho gusto decirles que gran parte de la Ciudad de México, de las personas, nos movemos en transporte público en condiciones normales, ¿no? Y me refiero a condiciones pre-COVID, nos movemos en transporte público y eso es señal de que es una buena señal, porque es una señal de que la mayoría de la gente no está contaminando tanto. Pero ahora tendremos que pensar y buscar alternativas. ¿Qué va a pasar ahora que hay COVID, no? Y cómo vamos a modificar nuestros patrones de movilidad. Es más, ¿vamos a seguir moviéndonos igual o a lo mejor nos vamos a quedar más tiempo en casa porque cerca del 30% de las personas podemos hacer nuestro trabajo desde casa en la Ciudad de México? Entonces, creo que sí hay una gran área de oportunidad y se está viendo con las ventas en línea y con otras formas de comunicarse, ¿no? Vale, tenemos otra pregunta de Zarate que va enfocada hacia tema de residuos y dice, ¿qué se está haciendo para que los basureros al aire vayan disminuyendo? Son centros donde concentran una gran cantidad de lixiviados y metano, además de que hay bastantes rellenos que deberían de cerrar. ¿Hay algún seguimiento actual para esto? Sí, por supuesto. Está el programa Basura Cero, que lo que busca, primero lo que busca es reducir, digamos, la meta final es reducir en un 80% la cantidad de residuos que va a dar a tiraderos, perdón, a rellenos sanitarios, a los 4 rellenos sanitarios oficiales. Ahora, todos los basureros que están al aire libre normalmente son recogidos. Y en lo que se está trabajando ahora es como en la actualización de la ley de residuos, justo porque, híjole, desde mi lugar es un poco triste de decir, pero nos enfrentamos a que es la misma gente la que tira la basura en estos lugares. Y ahora estamos trabajando en actualizar las sanciones para que realmente haya una sanción para quienes hacen esto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la misma ley de residuos lo dice, nosotros, cada persona que genera sus residuos es responsable de ellos, ¿no? Luego ahora también tenemos los principios de responsabilidad extendida al productor, también creemos que es muy importante, es por eso que se está trabajando tanto en el tema de economía circular, y también sobre todo vamos a abordar el tema de cultura, y no solo para los tiraderos clandestinos, sino también para la quema, porque es triste, pero mucha gente en Ciudad de México seguimos quemando la basura para deshacernos de ella. Entonces, sí nos estamos enfrentando, pues es un reto inmenso, pero sí se está abordando y sí se está buscando cómo llevarlo, cómo sanear, por ejemplo, las barrancas. Eso es parte del programa de Altepetl. Y aparte, algo muy, muy enriquecedor, creo, es que esto se está llevando a cabo por medio de la participación ciudadana, o al menos así era antes de COVID. Eran las mismas personas del área o las mismas comunidades quienes eran llamadas, convocadas por el gobierno de la ciudad para llevar a cabo la limpieza de estas áreas. Y pues es un poco lo lógico si consideramos que somos nosotras mismas las personas quienes depositamos los residuos ahí, ¿no? Y también algo a lo que nos enfrentamos día con día en Ciudad de México es que las personas no tenemos conciencia del costo de los residuos. Asumimos que en el momento en el que tú te deshaces de ese residuo, ya, desapareció, se esfumó. Y la realidad no es así, ¿no? Hay toda una cadena, hay toda una serie de personas que están detrás de esto y que a lo mejor no están viviendo tampoco de la forma más justa. Entonces sí es un gran reto y sí lo estamos abordando en Ciudad de México. Ahora tenemos una pregunta de Ángel Lozano y bueno, su pregunta es, ¿se está llevando algún proyecto para la mejora de la eficiencia energética en edificaciones para reducir el consumo de electricidad?
Sí, ahí me da muchísimo gusto compartir que ese proyecto es tal cual de la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables. Es liderado por nuestra subdirectora. Y sí, se trata de edificaciones, de eficiencia energética en edificaciones de la Ciudad de México. Y justo lo que se busca es realizar retrofit y medidas de eficiencia energética, tanto pasivas como activas, para reducir sus consumos. Es un reto también muy grande, pero que afortunadamente también se está abordando y en el que estamos contando con apoyo de la cooperación alemana por medio del programa de Felicity. Vale, tenemos otra pregunta de Belém Tola y dice, ¿cuál es la política en cuanto a nuevas autorizaciones para proyectos residenciales que implican cambio de uso de suelo? Mira, Belém, ahí sí me agarras mucho en curva porque no es ni mi tema en la Secretaría de Medio Ambiente, ni es mi tema, ni siquiera sé si es de la Secretaría de Medio Ambiente o si más bien es de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ejemplo, o de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial. Lo que sí sé, lo que sí te puedo compartir, y esto es muy importante, es que cada alcaldía tiene su propio programa en el que señalan cómo se va a desarrollar su alcaldía. Entonces, por ahí tenemos que empezar como ciudadanía, a ver qué se está proponiendo en nuestra alcaldía, porque de acuerdo a este programa, es como se van a generar tanto negocios como construcciones, viviendas, quitar o poner parques, etcétera, y eso depende mucho de la alcaldía, no solamente desde el gobierno central, en este caso de la Ciudad de México. Ahora tenemos una pregunta. Tao Hernández, me parece que quieres hablar. Adelante, la puedes hacer. Daniela, qué bueno que se están haciendo estas pláticas para dar a conocer nuevos panoramas que luego uno no se los cree. Mi pregunta va más enfocada hacia lo que acabas de mencionar de la ley de los residuos. Justamente en el artículo 10, los municipios tienen cargo las funciones del manejo integral de los residuos, tanto urbanos, y ahí ahora sí que consiste en la recolección, traslado, tratamiento, etcétera, para que ahora sí que haya una disminución de todos los residuos. Entonces, mi pregunta es, ¿quién debería de ser el encargado de ver que todos estos residuos realmente lleguen, se reciclen y ahora sí que se haga el proceso debido, ¿no? Bueno, esa es una. Mi otra pregunta es de que ahora sí que con el debido respeto, creo que hay que también tener un poco de realidad ahorita, ¿no? Eh, es muy bueno lo ecobici, es muy bueno que estemos usando más el transporte público y demás, pero hay que también ser conscientes de que pues, la Ciudad de México no nada más es Polanco, no nada más es el Zócalo, sino que hay que considerar también Milpalta, Xochimilco y todas las demás zonas que pues desafortunadamente está empezando a poblarse, ¿no? Y, por ejemplo, en Milpalta, Xochimilco, que son ahora sí que las delegaciones, o bueno, alcaldías, que muchos de sus espacios están dentro de la ley de protección de uso de suelo, ¿quién debería de ser el responsable o a quién se le tiene que decir que se están fincando o que se están vendiendo predios ilícitos? Porque pues en muchas ocasiones nada más llegan y ven el terreno y aquí finco y después, ahora sí que si lo quieres hacer de buena fe, ya no hay quien te ayude como ley y a veces ya me agandallé todo el terreno y ahora hago esto con mis debidos recursos y ya nadie ni te ayuda, ni te tira, ni nada. Sí, muy bien. A ver, respecto a la primera pregunta, en teoría, de acuerdo a nuestra legislación nacional, sí, son los municipios, es decir, en este caso las alcaldías, quienes deberían de hacerse cargo de todos los residuos. Sin embargo, y lo estamos viviendo, ¿no? Nuestra legislación está siendo imperfecta, porque, por ejemplo, las alcaldías no
no hay como un mecanismo en las que ellas aseguren un financiamiento para poder llevar a cabo todas estas tareas. Y luego también tenemos en contra, y voy a ser súper honesta con eso, de que el gobierno de las alcaldías dura 3 años. Es decir, que el campo de acción, a lo mejor el primer año es de planeación, el segundo ya es cuando empiezan a actuar y el tercero ya se van y ya están haciendo campaña para el siguiente. De forma que, en teoría, la ley dice que deberían de ser los municipios, pero en práctica, y aquí como que hago un llamado también como a toda la sociedad, en práctica somos nosotros el generador, quienes somos responsables del residuo que estamos generando. Y pues no olvidemos que no hay mejor residuo que el que no se genera. Es decir, si disminuyéramos nuestro volumen de generación, entonces podríamos tener un mejor manejo. Justamente el hecho de que los tiraderos sean clandestinos, también habla un poco de nosotros y de nosotras como sociedad, ¿no? Habla de que tenemos mucha chamba en el gobierno para concientizar a las personas acerca de esto de los residuos, que además tenemos que dejar de verlos como residuos, porque son recursos. Estamos en un punto en el que no podemos seguir extrayendo más cosas de la tierra y más bien ya son recursos, tenemos que verlos así y por lo tanto administrarlo de la mejor forma. Y sí, digo, en teoría son los municipios, pero en la praxis pues sería mejor que cada persona nos hiciéramos responsables. También somos conscientes, ¿no? Y de hecho se está trabajando, la DGEIRA es la dirección que está trabajando, la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental y Regulación, la Dirección General de Evaluación e Impacto Ambiental y Regulación Ambiental, dije 2 veces ambiental, es la dirección que se está haciendo cargo de trabajar por conseguir un empleo más justo, porque por ejemplo nos estamos quejando de la basura y no estamos pensando en todos los pepenadores y pepenadoras que viven y que están detrás de todo esto. Y hasta es un tema un poco de derechos humanos, ¿no? Porque ¿a qué costo? ¿Cuál es el verdadero costo de que nosotros y nosotras estemos tirando nuestra basura de la forma más cómoda? Y si nos ponemos a pensarlo a nivel macro, pues necesitamos, y se está trabajando en la dignificación del trabajo de estas personas. Ahora con lo del COVID también se notó, ¿no? Hubo varias notas periodísticas de que las personas que recogen los residuos eran las personas más vulnerables al COVID también. Entonces, claro que tenemos, sí tenemos esta perspectiva de que no nos afecta igual. Hasta ahora se había manejado por lo que decías, ¿no? De Ecobici y estos programas en las áreas centrales y en las áreas, pues, donde hay más negocios, por así decirlo, de la ciudad y con mejores recursos hasta cierto punto, pero justamente ahora se está trabajando en Tláhuac en el desarrollo de ecobicis y también justamente ahora estamos volteando a ver a esta zona que es nuestro patrimonio en materia de recursos. Entonces, si tienen alguna queja en concreto, me parece que a quien se tienen que dirigir es a la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental, de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la SEDEMA, y también la PAOT, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, o escucha a las denuncias, escucha desde que las haces en Twitter y también te dan seguimiento. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, si saben de algún caso en concreto, y eso es muy importante, ¿no? Si ves una fuga de agua, repórtala, si ves que algo que se está haciendo no se debería hacer, repórtalo, y ahí ya nos están ayudando. No sé si respondí a tu pregunta o si hay alguna otra. Y de nuevo, gracias por la plática. Un gusto. Vale, tenemos, bueno, ahora voy a leer algunas de Facebook y voy a leer 2 en concreto que van muy de la mano y van muy hacia el mismo tema, que además creo que son muy importantes. La primera de Efraín dice, como persona que trabaja dentro de la SEDEMA, ¿cuál crees que es la mejor forma en la que nosotros, externos, podemos apoyar las actividades sustentables de SEDEMA? Y la segunda es, además de las medidas que se toman por parte del gobierno,
¿cómo podemos nosotros como ciudadanos contribuir a la acción climática? Más allá de las pequeñas acciones como el cuidado del agua o el consumo responsable. Pues, híjole, aquí voy a acordarme de Galeano y decir que las pequeñas acciones no son tan pequeñas, ¿no? Porque ya que 9 millones de personas en la Ciudad de México decidamos llevar a cabo esas pequeñas acciones, entonces serán inmensas, eso por un lado. Por el otro lado, lo que mencionaba, ¿no? Si estamos viendo algo que no es, que cortaron un árbol, que están cortando un árbol al otro lado de la acera, si estamos viendo que hay una persona que ya rutinariamente tira basura en un lugar, pues tampoco se trata de exponerte y de decirle, oye, tú no tires basura, sino más bien reportarlo o reportarla. Eso es lo que podemos hacer más allá. Ahora, también hay ahora un proyecto o tenemos la idea de generar empleos verdes. Si tú, por ejemplo, eres una persona emprendedora, algo que puede ayudar muchísimo es que desde el inicio, desde que estás planeando tu diseño de negocio, digas, híjole, yo voy a implementar ciertas acciones de economía circular para prevenir el uso de residuos, ¿no? Bueno, la generación de residuos. El rediseño de nuestros bienes y servicios, y esto es mucha chamba de las personas que a lo mejor no somos tanto del sector ambiental, sino que son más del sector financiero, del sector comercial. Esas acciones hacen una gran diferencia. No sé, por ejemplo, el hecho de que promuevas el refill en tu negocio, si tienes un negocio, o el hecho de que promuevas un negocio con refill. El nunca olvidarnos del poder de nuestra propia voz, ¿no? Y también esas pequeñas acciones sí hacen mucha diferencia porque recuerden que vivimos en un sistema en el que todo es oferta y demanda. Entonces, si nosotros seguimos demandando desmesuradamente, ay, que me voy a comprar 20 pares de tenis, que me voy a comprar 20 playeras, cosas así que en realidad no te vas a gastar en toda tu vida, porque es la verdad, nosotros vamos a perecer y esos productos van a seguir aquí. Entonces, eso sí genera un cambio, tanto que hagas un llamado a otras personas, como que tú misma como persona realices estos cambios. Y de nuevo, apoyar al gobierno denunciando es una gran forma. Y también incluso, y lo digo con esta doble perspectiva de ciudadana y funcionaria, presionando, pidiendo cuentas, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo con los 1,000 millones que se están yendo al Tepetul? ¿Qué se está haciendo con los recursos? Y ver que de verdad te están generando bienestar en las personas. Entonces, nuestro papel siempre va a ser estar haciendo crítica constante y estar atentos y atentas a las convocatorias. Por ejemplo, ahorita con el COVID se suspendió, pero hasta hace poco había un programa de la SEDECO que es parte de Ciudad Solar. Es un programa de capacitación en el que están ayudando, becando a las personas para que aprendan a instalar sistemas fotovoltaicos. O también está el programa, por medio del programa de pilares, que los pilares son la forma en la que la ciudad está tratando de cubrir la educación informal, en el que se está teniendo como talleres de reparación, talleres de mujeres polinizadoras, por ejemplo, que la idea es tener jardines que sean específicamente buenos para los polinizadores. Entonces, teniendo todo este catálogo, lo que podemos hacer como ciudadanos es aprovecharlo, ¿no? Atender a la oferta, por ejemplo, que tienen. Ahora está cerrado el Museo Memoria y Tolerancia, pero me parece que en línea, de todas formas, está presentando su exposición de cambio climático. Entonces, tenemos mucho que hacer y a lo mejor si a ti no te sirve, ay, oye, pero a mí no me interesa tomar el curso de instalar fotovoltaicos, pero a lo mejor conoces a un vecino o vecina que hasta le ayude porque a lo mejor se quedó sin chamba ahora que está la crisis o todo eso, ¿no? O sea, realmente tenemos que estar pendientes de lo que se está haciendo de este lado. Yo honestamente en esta presentación no quise decir, estamos haciendo esto y esto, que me enorgullece decir que sí se está haciendo mucho, que sí se está invirtiendo mucho y que además por primera vez en la Ciudad de México se está viendo al ambiente como un eje central del gobierno, pero también porque vengo un poco a hacer un llamado, ¿no? A que ustedes conozcan cómo está la situación desde la perspectiva negativa,
pero justamente piensen como, ¿y yo qué puedo hacer si estoy trabajando en esto? O sea, a lo mejor ahora no estoy trabajando. El área de oportunidad en materia de cambio climático es inmenso. Muchas gracias, Daniela. También tenemos, bueno, Arturo quiere hacer una pregunta, entonces adelante, Arturo. Hola Dani, Hola. pues primero muchas gracias por la plática, estuvo súper chida, me gustó mucho cómo explicaste todo y qué padre que hablaste de lo de los empleos verdes y emprendimiento verde, pues de eso se trata el Climatón. Y te quiero hacer una pregunta medio complicada, como todo en mi vida, porque justamente estabas hablando como un poco de la parte de responsabilizarnos como ciudadanos y creo que también ahora se está como empezando mucho hacia no, pero pues también las empresas, ¿no? Y siento que el shift, como se está yendo muchísimo a las empresas y de repente otra vez podemos recaer en conductas que no son precisamente buenas. Digo, esto es como que algo muy filosófico, ¿no? Pero desde el gobierno, ¿cómo pueden llegar como a este equilibrio, siendo que hay tantas polaridades entre que unos quieren que, que las empresas sean los que hagan todo, otros piensan que las personas y otros piensan que el gobierno es el que tendría que hacer todo y casi casi sin darle dinero? Pues también, ahí otra cosa que me enorgullece decir es que la jefa de gobierno sí está considerando mucho a la participación de la iniciativa privada. O sea, no estamos en una perspectiva del gobierno lo va a arreglar todo porque tenemos dinero para todo, porque no es cierto. Entonces, y sabemos, ¿no? Que al final son las empresas, nos estamos enfocando, hay un programa que sí se está enfocando en trabajar directamente con empresas muy grandes, y a su vez también estamos tratando de abordar la parte de cultura de persona a persona, porque son las dos cosas. O sea, sí tenemos que pedir cuentas a las empresas, porque sí, pero también como consumidores, porque soy yo quien consumo esto, soy yo quien adquirí esto o lo otro, tengo esta responsabilidad. Entonces, la perspectiva que se está tomando en Ciudad de México es mucho abrazarse a la economía circular, lo cual no es tarea fácil. O sea, no es tarea fácil porque implica la participación de muchas personas, de muchas diferentes partes del gobierno, para llevar a cabo estas convocatorias y llevar a cabo estos principios, ¿no? Pero sí se está haciendo. Por ejemplo, actualmente se está trabajando en el programa de certificación de edificaciones sustentables, donde ya no nada más se van a decir, ay, que la eficiencia energética y que el agua, sino también, ¿qué huele con tus residuos, no? O sea, se está tratando de expandir esta visión, pero de la mano, o sea, considerando a todas las partes, a las personas, a las organizaciones civiles, a las empresas, que realmente son quienes tienen el modelo de cambio, el cómo, y a todos y todas, ¿no? Porque no es tarea de una persona ni va a ser solución de un solo lado, pero de que se está intentando, se está intentando. Claro que, por ejemplo, ¿no? Desde el gobierno podemos decirle a la empresa, oye, ¿cómo puedes, no sé? De hecho, cada año las empresas presentan a Ciudad de México su licencia, para obtener su licencia ambiental única, presentan, por ejemplo, cuánto combustible han consumido, cuántos residuos, si son residuos de manejo especial han producido, etcétera. Pero ahora queremos ir un pasito más allá, como, oye, ¿y qué tal que si esos residuos que sacaste tú le sirven a tu vecino para que los utilice como insumos, ¿no? Un poco de ecología industrial básica y, de nuevo, economía circular en todas las perspectivas, porque es tarea de todos y de todas. Y creo que es o sea, a mí me emociona muchísimo Climatón, porque es una oportunidad increíble. O sea, justo las personas que emprenden tienen ese gran potencial, ¿no? De unir estos puntos que nosotros tenemos a veces inconexos y decir, ah, eureka, lo encontré, es ahí. Y lo estamos viendo con proyectos reales, con programas, con empresas que ahorita están surgiendo y que están generando un impacto en la ciudad, en cómo desechamos los residuos, en cómo consumimos, etcétera. Gracias, Dani, un gustazo tenerte. Igual. Vale, pues tenemos una última pregunta en Facebook de Alan Sase y es,
¿Cómo se está dando la coordinación con otras estructuras de gobierno que implementan proyectos? Desde aquellos que tienen un enfoque local, como aquellos que son de gran tamaño, como lo es el planeado para la zona de Chapultepec, y que buscan contradecirse con la visión desde la dirección donde te encuentras. Mira, yo no he revisado a fondo el proyecto de Chapultepec. Yo amo Chapultepec, esto a nivel personal, y no he revisado a fondo el proyecto como para argumentar que se está haciendo algún daño en el área. Entonces, en concreto de Chapultepec no podría responderte. Pero de lo que sí te puedo contestar es cómo trabajamos actualmente, y que es algo, pues desde mi perspectiva genial, es que tenemos mesas de trabajo por proyecto. Es decir, en los proyectos que se requiere la presencia de cambio climático o que se requiere la presencia de diferentes partes de la Secretaría de Medio Ambiente o de diferentes partes del gobierno en general, estamos trabajando de la mano. Y esto es así, por medio de mesas de trabajo en la que todos y todas nos conocemos y vemos qué podemos aportar o sumar para entregar resultados, ¿no? Porque eso es la intención. Vale, muchas gracias, Dani. De hecho, ya con esta, creo que fueron todas las preguntas que tuvimos. Igual creo que es bueno comentarles que esta grabación va a quedar en nuestra página de Facebook, porque también nos preguntaban si la podrían ver después. Sí la pueden ver después, esta e incluso las anteriores. Sí, Muchas gracias. Ay, perdón. También no Perdón. duden en acercarse. De hecho, me enorgullece decir que en el equipo que estoy, pues sí escuchamos mucho a lo que nos comparten las personas. Y esto puede ser como desde vía correo electrónico hasta vía ya de una forma más formal, que ahí repito, ¿no? Si hay algo con lo que no están de acuerdo, pues pidan transparencia. Actualmente tenemos un mecanismo de transparencia en el gobierno de la Ciudad de México en el que se vale pedir cuentas. Es nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas. Y pues ya, eso es todo de mi parte. No puse mi correo, pero se los pueden hacer llegar las personas que están trabajando en Climathon, y en verdad, siéntanse, espero que se hayan sentido inspirados e inspiradas, porque el reto es inmenso y pues eso o bien asusta o emociona, porque podemos resolverlo. Sí, qué bueno que comentas esto, porque digo, al menos con la iniciativa de Climathon es una de varias que existen, de hecho, en la que justo queremos pues un poco involucrar a la gente, y porque sabemos que hay mucha gente que tiene muchas ideas que pueden ser transformadoras y se necesitan, y al final del día, sin esas ideas, pues no se va a poder avanzar, ¿no? Entonces es necesario que existan estos espacios para poder compartirlo y para poder de verdad generar este cambio. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy increíble, muy buena. Con mucho gusto. Entonces, Ale, Sí, gracias, Sebas. Sebas es parte de nuestro equipo de Climathon Ciudad de México 2020. Otra vez, muchísimas gracias, Daniela, de parte de CEDEMA, por la presentación. Si alguien tiene o quisiera más información o los correos de Dani, pueden mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook y con gusto se los podemos proporcionar. Les agradecemos la participación a todos aquí en Zoom y a todos los que nos estuvieron viendo en Facebook. Muchísimas gracias. Y también los invitamos a seguir con nuestros webinars, El Camino de Climathon, para poder conocer un poco más sobre esto que nos afecta a todos, que es el cambio climático. Y no solamente conocer, sino poder enfocarnos a crear soluciones. Gracias a nuestros partners, WWF México y Impact Hub Ciudad de México, CEDEMA, la CIAFI, SDSN Youth. Muchísimas gracias a todos. Gracias. muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos.
Ale, ¿sabes si sigue la transmisión? A mí me sale que sigue la transmisión en Facebook.